Este video es de carácter informativo y documental. Se hablará sobre hechos históricos y sucesos reales que pueden ser sensibles para algunas personas. No se hace apología ni se promueve ningún tipo de actividad ilegal. Se recomienda discreción. Hola secta, ¿cómo están? Aquí estamos grabando otro video para ustedes, otro video para el canal. Aquí estamos de nuevo con mi carnal Javier. La gente, ¿cómo están? Saludito. Y en esta ocasión traemos un nuevo tema, ya saben. De una vez les avisamos que los invitamos a los en vivos que hacemos lunes y martes a partir de las 8 de la noche, hora California. Creo que son las 9 en México, 11 de la noche en New York, 11 de la noche en New York. Los 11 de la noche en invitamos Chile. cada lunes y martes. Hacemos en vivos a las 8 de la noche, hora de California. Y los invitamos también a estos videos para que los compartan y hagan todo lo que dicen los youtubers famosos. Simón. Cámara, entonces Aunque ya somos comenzamos. famosos, aunque ya somos famosos, no hay pedo. Va. En los vastos Ok. y majestuosos parques nacionales de Estados Unidos, donde la naturaleza se muestra imponente y libre, se esconde una estadística que hiela la sangre cada año. Miles de personas desaparecen sin dejar rastro. No hablamos de excursiones fallidas, no hablamos de extravíos, hablamos de desapariciones que desafían la lógica, las leyes de la física y en algunos casos incluso la comprensión humana. Este inquietante patrón de desapariciones fue bautizado como Missing 411. ¿Lo has escuchado? Sí, pero te juro que lo que cuando vienen bosques o así, güey, me fascina esa vida. Lo que es bosque, güey, está chido, güey, Es, pero da miedo, güey, da sí, miedo. güey, después de que escuches esto, ok. Ok. Missing 411 por David Paulides, un exoficial de policía que tras ser alertado por un guardabosques comenzó una de las investigaciones más extrañas y perturbadoras del siglo XXI. Porque lo peor es que es reciente, güey. O sea, no es... Eso es lo que te iba a Sí. decir, es reciente, ¿va? ¿Sí? Ah, bueno. No, no creo que bueno, a lo mejor he escuchado una de De todas las que tantas. tendrá de. Sí, Porque, yo creo que sí, pero porque este güey no creo tiene que todas, güey. alrededor cerca de 2000 casos, güey. Ah, Registrados, no güey. seas. ¿Qué es ese güey? ¿Ese guardabosques? No, ¿Policía? él era un ex policía de aquí de San Ok, Francisco. Y luego vino a ajá, trabajar a San José. Y después, ok. por toda su experiencia, se volvió investigador. Como investigador privado. Y no le dio miedo a ese güey meterse a investigar nomás. A partir de una Ya desaparición fue que sabiendo, ajá, comenzó a ver todos los patrones, todo lo extraño, güey. Mira, que sabiendo los osos y todo eso, ya con sí, eso güey. ya no voy, güey. Todo comenzó como una simple curiosidad. Paulides notó que los casos de desapariciones en parques nacionales seguían ciertos patrones, pero nadie en el gobierno parecía querer hablar de ello. Lo más alarmante, que no existe una base de datos oficial que registre todas las personas desaparecidas. Ni el FBI Oh. ni el Servicio de Parques Nacionales han sido transparentes al respecto. Si tú Mm, preguntas, Ya ellos no saben nada. ya Ujú. empezamos así, ¿ah? ¿Sí? Pensando mal de esta gente, porque sí, güey, tiene que haber a huevo algo, pero ¿por Es qué? que hay ah, filas y filas de registros de Ujú, desapariciones, de muertes, de lo que quieras. Pero estas ok. desapariciones en bosques, no hay, güey. No hay registros, güey. No existen. De hecho, creo que hay más en el mar, güey, que, que aquí, no sé, Sí. güey, porque es muy raro, güey, Ujú. que como que es como muy místico, ¿no? O sea, Sí. lo dejan como para la pregunta en vez de darle solución de volada, güey, porque ahí es donde un Le dan la maleante se vuelta. puede ir a. Ni siquiera quieren Claro, le dan tocar la el vuelta. tema, güey. Ajá. ¿Será que están embarrados también, güey? Es que es el Ahí, detalle, güey. güey. Desde Vamos a ver. entonces, Paulides ha escrito más de 10 libros documentando ciertos casos con similitudes escalofriantes. Casos donde las personas desaparecen en cuestión de segundos, son encontradas en zonas ya revisadas,
reaparecen kilómetros lejos, sin zapatos y sin heridas visibles, son halladas muertas en condiciones imposibles de explicar o simplemente nunca más son encontrados. Y lo más Sin desconcertante zapatos. es que estos casos no se comportan como desapariciones comunes. No hay señales de lucha, huellas, rastros de animales, ni pruebas que Eso. expliquen qué ocurrió. Es como si estas personas fueran absorbidas por una fuerza invisible ajena a esta realidad. Por eso te preguntaba, sin zapatos, güey. Cuando te choca un carro, lo Sí. primero que pierdes son los zapatos, güey. Ujú. ¿Será que vino un ovni y lo... Hay una, y por eso están sin zapatos, güey? hay un güey que hizo A una la como madre. investigación. Creo Ajá. que también aparece en este programa de... donde hacían investigaciones de cosas sorprendentes, güey. Ok. En Discovery. No me acuerdo cómo se llama el pinche Ajá. programa, güey. Pero hay una extraña similitud en que en cada choque sale volando Ujú. un zapato. Ah, uno. Sí, Ah, ok, yo uno. pensaba que los dos. Por la Pero sí, fuerza, pero por de lo que que sea, sale, sale. es uno, sí. Pero ¿por qué? Es que ¿Y lo si raro, güey. específicamente Ujú. una pierna o nomás No, es, nada más menciona que es un zapato. un Sí, zapato, ya pero sea el no la izquierdo, el pierna? derecho, ya sea Ah, accidente de moto, de bici, a lo mejor, te atropellaron a lo o un mejor es accidente de carro, por, pero es un zapato, güey, el que sale volando. es como las muchachas, ¿no? Que tienen una más grande que otra, una más para arriba que otra. Nosotros, El capaz que tengamos nosotros un pie más pinche- grande que otro y no nos el demos dedo cuenta, gordo güey. es el que agarra un del zapato, O, güey. ajá, sí, el que tiene la uña larga es el que, como águila, Lo tiene así agarrado, güey. el encarnado, ese güey sí lo agarra, güey. A la madre. O el que trae el callito. El que trae callo, güey. El que se amarra Ajá. al calcetín, güey, que hasta cuando lo sacas de tu Y lo pie, hasta tienes que raspa, güey, del pie, despegarlo. güey. Hasta se te saca este costra, güey. Ah, no mames. Ok. Va. Paulides fue aún más allá y empezó a trazar mapas de los casos, encontrando zonas geográficas donde las desapariciones se agrupan, muchos de ellos ubicados en sitios con antiguas leyendas indígenas, formaciones rocosas y extrañas o actividad sísmica inusual. Pero este no es solo un tema de estadísticas, es un tema profundamente humano. Padres, hijos y abuelos, personas reales que fueron tragadas por el silencio de la montaña, del bosque y del abismo. Mm, Este fenómeno ha dado lugar a teorías que van desde depredadores naturales poco comunes hasta portales dimensionales, criaturas no humanas o experimentos ala. secretos del gobierno. Ahora, Güey, si tú eres gobierno, no vas a hacer tu base de esas ahí en la ciudad, ¿va? no, güey, lo Obviamente vas a lo vas a hacer hacer en un lejos, lugar de estos, ujú, güey. donde Claro, nadie te vea, güey. claro. A medida que Paulides fue recopilando cientos de casos de desapariciones, algo quedó claro. Esto no era aleatorio. Había patrones y comportamientos que se repetían una y otra vez, como si una inteligencia detrás del fenómeno estuviera siguiendo reglas que los humanos apenas si podríamos notar. Algunas de las características más Ujú. frecuentes es desapariciones en un instante. Personas que están Como caminando bastante. a pocos metros de sus acompañantes y Y luego, ¡pum! simplemente tú te das la vuelta así, vas caminando, lo ves, No. volteas y cuando regresas ya no está, güey. Creo que esa fue la que yo escuché, güey. Pero no era en un parque, era en una casa, güey. Ujú. Pero en Como en este un caso rancho. no hay gritos, no hay señales de lucha, no hay Como nada, que güey. se lo tragó Sí, ajá, Simón, como que se cayó uno y así. ajá, De como si hecho, hubieras pasado se, un portal, ajá. güey, así. Híjole, no mames. Como al niño este que dijo que entró, al niño este que tenía la mirada perdida, güey. Ah, Que según él estaba en la casa de una ese tema señora, también un lo tengo, güey. señor. Ey, Va, la- ya, sorry. no, no aquí, es que Ah, ok, ok. ese tema se llama La mirada de las 1000 yardas. De la millarda Y no es, nada no más es el mames, caso de es ese muy niño, güey. bueno, Hay güey. más casos muy buenos también, güey. Pero el caso de este Órale. niño es como de los más famosos, güey. Pero pasó en un bosque y lo que pasa es que lo encontraron donde pasaron Sí. 10,000 veces a buscarlo, güey, y justamente aparece ahí. Y Y no es el único, ese güey. tema también lo va a traer para después, güey. Ese ya está listo, güey. Ya está Va, listo, güey. órale, bien, ¿no, Ok. pastor? Zonas revisadas, cuerpos encontrados después. Muchos cuerpos o personas vivas, puede haber sido muertas o vivas, han sido encontrados ¿Mm? en áreas que ya habían sido registradas por rescatistas, por perros de búsqueda, helicópteros o drones. A veces aparecen días o semanas después, como si nada más hubieran sido colocados ahí, güey. Así como Eso desaparecieron, es lo que te digo, así pudieron haber ajá. puéstolo ahí, güey. Puéstolo tú. Simón es como que, como que, como que das una flashazo y ya aparece, Sí. ¿no? Como que de volada y, güey,
obviamente es sobrenatural eso, güey. O Es, sea, hay es algo que no sabemos qué ujú. chingados es, güey. Niños de 2 a 5 años encontrados a más de 20 kilómetros del lugar donde desaparecieron. Cuando se supone 20, que estos niños güey, no tuvieron que haber mames. atravesado montañas, ríos, barrancos, Y, zonas escarpadas, los niños los pueden encontrar sin zapatos, sin ropa o oh, sin heridas ok. graves. Y físicamente es imposible que lo hayan hecho, güey. Güey, 20 kilómetros, ¿sabes cuánto es eso, güey? Es un chingo, Es güey. un chingo. Y en un Y bosque, para un niño, güey, ajá. antes que se canse y se ponga a llorar, güey. No, y ¿sabes qué es lo más extraño? Que cuando los han llegado a encontrar, los zapatos, si encuentran los zapatos, están limpios, sin desgaste, sin Ya ves. rayaduras. Los pies de los niños están bien, o sea, no tienen No, no es marcas de que que hayan hayan caminado. Ajá. trompezado, como que se Nada, hayan güey, nada, caído, güey. sus rodillas raspadas, ni nada de eso, ¿va? Nada. Porque un niño lo primero que va a hacer es correr desesperado y caerse, güey. O llorar, Llorar. quedarse ahí llorar, güey. Sí, Ajá. güey. Quedarse ahí, pero güey, embarrado va a estar. Que estás en la selva, güey, Sí. o en el bosque, güey. No Casos manches. donde la persona regresa con vida, hay relatos donde no recuerdan nada o cuentan que estuvieron fuera solo un rato, aunque hayan pasado días o años desaparecidos. Algunas víctimas mencionan haber dormido o sintiéndose que están flotando. Perros rastreadores que se niegan a trabajar. En muchos casos, los perros de búsqueda simplemente se sientan y se niegan a seguir un rastro, algo extremadamente inusual para animales entrenados. Es como si Entrenados, percibieran claro. algo que hay más allá de su entendimiento. Picos de actividades en ciertas zonas geográficas. Las desapariciones suelen encontrarse en zonas calientes, áreas específicas, dentro de parques como el Yosemite, Great Smoky Yosemite. Mountains o Mount Shasta. Lugares que muchas veces coinciden con antiguos sitios sagrados, fallas geológicas Mm, o muchos avistamientos ya ovnis. ves. Mm. Ropa Y si doblada, alguito hay por ahí, sí, güey, güey. seguro. Ujú. Ropa doblada y zapatos limpios. En algunos Doblada, así hallazgos, como, dobladas, como que doblaras. sí. No. Pueden encontrar O sea, el que te agarra te cuida, güey. No es que te llegue y te devuelva todo pero desmadrado, el ¿no, detalle güey? Hasta está te de que dobla la pueden ropa, encontrar güey. el cuerpo, encuentran el cuerpo ya fallecido de la persona y la Ah, ropa ok, ya no dobladita la a un lado de encuentran él, güey. viva. Ah, pues eso ya es macabro, güey. Es Pero, como que aquí te lo ajá, dejo, pero ya está. Uy, no, pero el eso ya es detalle está macabro, güey. que doblada, sin rastros de fuerza, de sangre, nada, güey, Claro. nada. Es como, Qué incluso, raro, aunque hayan güey. pasado años, la ropa no se ve desgastada, güey, por el tiempo. Ni con el sol, porque No, la güey. ropa al sol se Sí, va así, destiñendo, ¿no? sí, así, nuevecita como te la Y pusiste, güey. obviamente le va a caer ramitas encima y todo. Ajá, No ni manches, sucia, sí, güey, sí, ni está sucia, bien. güey. No, no, está bien raro, güey. Condiciones climáticas extrañas. En muchos casos el clima cambia abruptamente tras la desaparición. Tormentas repentinas, niebla espesa como nieve fuera de temporada, o si bien, o si bien como si algo quisiera que evitar que encuentres a esta persona, güey. Güey, no sé si me voy a adelantar, lo tienes o Dale, no, dale. pero me intriga mucho del perrito y lo que estamos hablando, güey. En Colombia se cayó un avión, ¿recuerdas que hablamos de eso? Y El que de los 3 niños. sobrevivió los tres niñitos, Ajá. ¿lo tienes? ¿Lo tienes? Ah, entonces ya No, no hablo ese mejor. no, güey. Pero no, ok, lo cuento entonces. Se cayó un avión y murió la mamá y el copiloto. Ujú. Y quedó la niña mayor con una niña en brazo, que era su hermanita, y uno o dos niños, no me acuerdo si eran Uno, tres o eran cuatro. 3 en total. Eran tres, ok. Y cuando llegó la gente de esta del gobierno con los especialistas y perritos y todo, como que el perrito se perdió, güey. ¿Mm? Se perdió el perro como que, y lo llamaba el dueño y no llegaba, no llegaba. Y cuando encontraron las huellas de los niños que iban caminando, según que también, como dices, como 20 y tantos kilómetros, Sí. ¿cómo, güey? Como chingados, ajá. Y encontraban la huella del perrito al lado, güey, de las huellas de los niños. Pero el perrito, cuando lo encontraron los niños, no estaba. Y según que cuando lo encontraron es porque le pidieron permiso a la Pachamama que le hicimos nosotros, que es Ajá. al espíritu de la selva, y a cambio, Regresar al se perrito. llevó el perrito. Oh, Se a llevó cambio el se lo perrito llevó. y se llevó al perrito y Oh, entregó a los niños. esa parte no Porque sabía, güey. era Ajá. muy celoso porque el alma del niño, según el chamán, el alma del niño es muy inocente y la selva y eso quería cuidar a ese niño, no hacerle daño, sino Ujú. cuidarlo a los niños porque son Simón. alma inocente.
Entonces, al ser celoso y a arrebatársela, pues le diste un perrito para que más o menos se quedara, como que cuando te quitan algo Sí, y te dan una pues, ajá. paleta, por ejemplo, Esos perritos, pues una también cosa así. tienen, si hablamos de También alma, tienen también alma son inocente, inocentes. claro. Y son inteligentes y Ajá. puedes tratar, ¿me Y sobre entiendes? todo más Pero inocentes porque ayudan a gente, a claro, personas. Ajá. exactamente. Pero fue un cambio pero yo digo, y el dueño del perrito, güey, no manches. Le Pobrecito. compraron otro. No, no se puede. Me casa que los perros son únicos, güey. Ok, y Va, por último, lo más perturbador, nada tiene sentido. No hay signos de trauma, no hay testigos, no hay pistas claras, ni siquiera los depredadores más comunes actúan de esa manera. Es como si lo que estuviera ocurriendo operara bajo reglas claro. completamente distintas a las humanas. Este conjunto de patrones ha llevado a pensar que estamos ante algo que no pertenece a nuestro mundo ordinario. Puede ser una fuerza, una entidad, un fenómeno, algo que interactúa con nosotros, pero eso solamente escoge a la persona que quiera. Es lo que te iba a decir, o sea, no vas a coger a un tecato ni a un drogadito. O sea, Sí, ¿no? es como que agarran el alma como que más pura, porque esos niños tenían que realmente quedar en el avión hecho puré, güey. Hechos puré, ajá. Pero Sí, porque la selva los salvó, fue güey. algo muy, Ujú. Y un qué raro que accidente los muy niños se cabrón, hayan güey. salvado. Es que es una avioneta cayéndose del cielo a la selva, güey. O Ujú, sea, no es como que digamos que te caíste en bici, güey. sí. Ahora Y se vamos con murieron algunos casos. el copiloto y la señora. Y quién sabe si ellos tenían el alma pura o no, creo que no, ¿va? Pero bueno, Pero es que sí, ese caso, ese que dices, sí estuvo cabrón, güey. Pero ya me creo que estoy tirando más a eso, güey, no le como dieron chamanismo, más. Como que se debería de haber vueltas. investigado más, güey. Pero Claro. al momento que Es, encontraron a los niños, ahí se quedó. Porque creo Simón, recordar ahí que se ni siquiera en quedó. las noticias pasaron lo del chamán, güey. Lo pasaron, pero en muy, muy, muy cortito, muy cortito. Ok, ok. O sea, se centraba más en la policía y en el Ajá. gobierno, no en el chamán. Obviamente le iba a quitar protagonismo, pero Sí, a los fue el policías. chamán que lo salvó, güey, hazme caso. Ok, vamos con algunos casos. Ujú. Yarit Atadero, 1999. Este niño tenía 3 años. Su desaparición fue el 3 de octubre del 99, en el Bosque Nacional Roosevelt, cerca de Fort Collins, Colorado. Yarita Tadero, junto a su padre, Alina Tadero y su hermana, Rubí, y un grupo Ok. aproximadamente de 10 a 12 miembros de la iglesia, estaban en una excursión en el Ah, campamento de fin de semana. El grupo ok, decidió ya. hacer una caminata relativamente fácil por un sendero llamado Big South Trail. El grupo se dividió en dos. Yarit iba con el Como grupo el más trayecto rápido. grande del sur, algo así. Big South Como Trail. Big South. Más o Ajá, algo menos, ¿no? así. Ujú. Como el trayecto grande del sur, como Sí, el gran trayecto del el sur, gran trayecto algo del así, sur. ¿no? Ajá. Yarit iba con el grupo más rápido. Él estaba un poco más adelante. Su padre y su hermana iban en el grupo de atrás. En un punto del sendero, el grupo delantero se detuvo. Yarit, como era un poco más pequeño para su edad, se adelantó un poquito. Se adelantó nada más así chiquito, güey. Pero Cuando, tiene 3 añitos. cuando el grupo volvió a moverse, se dieron cuenta de que Yarit ya no estaba. No, es que, uy, qué nervios, güey, qué culpa sientes cuando se te pierdes. Pero Uy, no, no, no. fue una curvita, güey. Una pestañada, ¿no? Sí, Una ajá, pestañadita, güey. fue una pestañada. O sea, este niño nomás atravesó tantito así la curva y cuando fueron, Y ya. a los O sea, no, segundos, no hay ya no manera, estaba. no hay manera, no hay No, manera. O sea, tú escucharías si se mete para abajo, si se cae, si corre X y para allá sí, las güey. ramas. Lo verías su sombra mínimo, Al ¿va? menos, Es que ajá. ese es el gran detalle. Por eso ya me estoy convenciendo de que ya los bosques tienen su espíritu y sus cositas, ¿eh? Ujú. O sea, no creo que sea tanto de bases. Puede haber Pues, también, pero eh, ya no creo que sea tan humano, güey. los miembros del grupo intentaron buscarlo de inmediato, gritando su nombre y revisando alrededores, pero al no encontrarlo alertaron a las autoridades. Se inició una masiva operación de búsqueda y rescate que involucró a más de 100 voluntarios, perros de búsqueda, equipos de montaña, helicópteros. El área era terreno Chinga. montañoso y boscoso, con ríos y arroyos. La búsqueda duró varios días y se extendió a muchos kilómetros a la redonda. Después de más de 4 años,
En la No, primavera del pasó como 4 años. 2003, No te voy a creer esa, no, ¿en un serio? excursionista que acampaba en la intemperie en un área remota, como a cerca de 2.5 kilómetros del ¿Kilómetros? Ok. sendero donde desapareció Yarit, encontró algunos restos que resultaron ser del niño. Ahora, ¿Humanos o materiales? ¿De es que fíjate, güey. humanos los restos Sí, o los restos materiales? humanos. Los restos Ah, encontrados no. eran fragmentos dispersos. Los elementos claves que desconciertan a los investigadores es que los restos estaban en una distancia considerable del sendero, en un terreno muy accidentado que para un niño de 3 años no lo hubiera podido recorrer por sí mismo. Se, en- Güey, pero, ok, se encontró pero, el perdón, cráneo. así, como todo dispersado No, todos eran pedazos en el... dispersos en el mismo lugar, Ah, ok, yo pensaba que pero en a distintas áreas. kilómetros de donde estaba el niño. Ah, kilómetros, ok, Ajá. va. Se encontró Órale. el cráneo de Yarit, parte de su mandíbula y algunas piezas dentales. Lo más inquietante es que los zapatos estaban intactos, limpios, sin Mm, desgaste, como no si no hubieran sido seas- usados. Esto es particularmente extraño ya que la ropa de los niños pequeños a menudo se encuentra muy sucia. Ya la distancia Ujú. obviamente tuvo que caminar, si Sí, lo vemos de la forma humana, pero no y había es rastros limpios. más del cuerpo. Entonces era la cabecita y Solamente los era el zapatos. cráneo, la O mandíbula sea, de y aquí, de algunos aquí, de dientes. aquí y los zapatos. Ajá. La ropa y los zapatos. La única O sea, es excepción como a que la única excepción a la ausencia de ropa fue un par de calcetines que parecía haber sido masticados por un animal. La causa yo oficial de creo la que llegó el muerte, animal ajá, después. sí. La causa de la muerte fue indeterminada o desconocida, ya que no había pruebas suficientes para determinar si fue un ataque animal, una caída, hipotermia o alguna otra causa. Es raro, man. Paulides y otros han señalado que el patrón de la desaparición y el hallazgo de los restos no encajan de los comportamientos típicos de predadores conocidos en la zona, que suelen llevar sus presas o guaridas a esconderlas y no dejan los restos tan dispersos y sin ropa. Segundo caso, Exacto. Amy Grow Betchel, el 97. ¿Vale? El 24 de julio, el Bosque Nacional Shoshone en Wyoming se preparaba para ser testigo de otra desaparición inexplicable. En el corazón de esta vasta naturaleza, una joven con un futuro brillante se desvanecería sin dejar rastro. Su nombre era Amy. Tenía 24 años. Era una corredora de resistencia excepcional y una estudiante de posgrado. Amy conocía sus senderos como la palma de su mano. Eran terrenos de entrenamiento para las carreras de 100 millas que ella hacía. Esa mañana, Amy le dijo a su esposo que saldría a reconocer una parte del sendero del cañón Popo Ag. Compró un Ah, ok, refrigerio. ella no lo conocía, no lo No, conocía. fue a Solamente, ok, reconocer esa parte. a checar, Ujú. a ver si podía correr ahí también, ¿no? Sí. Compró un Órale, va. refrigerio en un campamento cerca y se dirigió hacia la carretera que llevaba al sendero. Su camioneta Toyota fue encontrada más tarde en el estacionamiento de Bruce Bridge, en el punto de partida. Estaba cerrado, con una Ujú. ventana ligeramente abierta. Normal. No fue asaltada ni nada. Ahí la camioneta como O ella la sea, dejó. no había fuerza en la No. chapa ni nada de Mm. eso, ¿ah? Ok. Cuando Amy no regresó, se desató una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes en la historia de Wyoming. Más de 200 voluntarios, expertos en montaña, incluso perros de búsqueda entrenados, peinaron cada kilómetro cuadrado de ese terreno montañoso. Ese es el pedo cuando hace la operación rastrillo o Sí. peina, güey. Ujú. Es que ves casi centímetro por centímetro, es imposible no encontrar algo, güey. Es Y imposible, güey. después aparece ahí, Y luego ves justamente. cómo van todos juntos así, Y para sí, no es que por eso dejar. se dice rastrillo. Ajá. Es como un rastrillo, ajá. Así que agarras para atrás. Y claro, y eso es una chamba, ¿eh? Ujú. Ok. Para los perros algo era diferente. Más allá del estacionamiento, no pudieron seguir ni un solo rastro. Ujú. Era como si Amy, una corredora experimentada, hubiera desaparecido en el aire. O sea, ni siquiera No había para dónde fue, rastro, güey. Su claro, rastro nada más estaba cerca de su sí, carro y ya. claro. No se encontró ninguna Abducción, evidencia de ella. Ni una prenda de ropa, ni un rocado, ni una señal de lucha, ni siquiera los más mínimos restos que pudieran indicar un accidente o un animal, o un ataque animal. La claro. investigación, incluyendo a su propio esposo, no arrojó respuestas.
Años después, el caso de Amy sigue siendo un misterio sin resolver. Para Paulides, este caso es uno de los patrones de Missing 411. Atletas o excursionistas Vale. experimentados que se desvanecen, la frustración de los perros de búsqueda que pierden abruptamente el rastro y la ausencia total de evidencia en un terreno De hostil. evidencia o de violencia, Ujú, como o de porque violencia, lo más, al menos. lo claro, porque o animal o un humano, algo Sí. te tiene que haber pasado, güey. O Pero aquí haberte caído tú solito, la pero cosa algo, rara güey. está en eso, de que el perro ya no puede seguir el rastro, güey. No hay rastro, o sea, es como que te desaparecen, güey. Ujú. Pum, y Apenas te vi aparecen en otro lado. un ¿Qué video de un pedo, youtuber güey? que es muy famoso aquí y Ajá. él hace un experimento con un perro de esos rescatadores, güey. Este güey se Esos va a una perros de las guías. universidades más grandes de aquí de Estados Unidos. Ajá. Él le da al perro a oler su ropa y este güey se Ok. va y se pierde, güey, en la universidad. Y el perro lo tenía que encontrar. Pero este güey Ya. se le pega a personas, se le pega a gente, que su rastro quede por otros lados. Empieza a Ok, moverse ok. y el ¿Y perro lo se acaba restriega en la encontrando, pared güey. o qué? O algo así. Sí, güey. Lo encontró. Ah, El yo perro pensaba lo que, acabó pero encontrando, qué, güey. pregunta. ¿Pero llegó a esa persona que abrazó el perro para oler el rastro o solamente lo siguió sin pasar por estas No personas? porque, el perro siguió el rastro por donde él pasó. Las mismas Entonces sí pasó por bancas, esas el personas. lugar, Ah, las bancas. Ah, ok. todo por Claro, donde porque él si una pasó que persona se dejó su mueve, rastro. ahora, oye, qué inteligente. Pero el detalle de Porque este güey imagínate, de juntarse con más gente fue eso, porque a nadie les dijo. claro, O para sea, él llegaba desviar para el que olor. el olor se esparciera. Y aún Ay, así, güey, y el ese perro güey logró le valió encontrarlo, güey. y Sí, güey. siguió el rastro de él. Ajá. Ah, no, no mames, está chulo eso. Y lo mismo No, eso hizo, sí me está hizo lo chulo, güey. mismo, pero en un bosque. Pero ya Es mucho más fue fácil. más cabrón, güey, porque este güey puso ventiladores para que su rastro lo Ah, llevara para otro lado. Le puso no, pues se señuelos para mamó. que el perro se distrajera. Sí, con Se comida, volvió a con cambiar de otros ropa olores. para que tratara de evitar Ah, rastro. Incluso al último se puso un traje como de los de laboratorio, de esos blancos, no, que dicen que es para que no saliera su para olor. que no saliera el olor, güey. Y el perro lo encontró, güey. No, qué perro era, güey, darle un abrazo de perrito, güey. De estos No, como de era policía, policial de güey. estos. Ajá. Ah, sí, es que son muy buenos. Pero Pero era el que es marroncito completo o con el negro con con marrón. negrito, güey. Ah, ok, ok, Pero va, fue lo va. extraño porque cuando estaba haciendo este guión, me acordé de ese video, güey, de cómo este perro logró encontrar a este güey. Pues es Incluso por imposible que más que pase eso, que güey. este güey hiciera lo que hiciera, lo encontró, güey. Y aquí cuando estaba haciendo el guión, pues me di cuenta que los perros de Nada. repente ya no olían nada, güey. Ya no había nada, güey. Y eran los perros. O sea, no Los era que te perros, no hubieran era uno. uno, eran los Eran, perros. ajá. Ujú. Y son entrenados por distintas personas profesionales. No, es Sí. que está muy raro, viejo. Está demasiado raro eso, güey. Vamos al caso 3. Dennis Martin Va. en el 69. En el 14 de junio del 69, el Parque Nacional Great Smoky Mountains es entre Tennessee y Carolina del Norte. Se convirtió en el escenario de una de las desapariciones más enigmáticas de la historia de los parques nacionales. Este niño de 6 años se desvanecería en el Otra vez aire, un niñito, güey. dejando atrás un rastro sin preguntas ni respuestas. Su nombre era Dennis Martin. Estaba de excursión con su padre, William Martin, y su abuelo y sus 2 hermanos, disfrutando de un picnic en el área de Spencefield. Era un día festivo, Ok, lleno de risas, bullicio y otras familias. O sea, no ujú, estaban solos, había más familias. ok, ok. En un momento, Dennis y sus hermanos decidieron jugarle una broma a los adultos. La idea era simple: correr y Esconderse. esconderse detrás de un arbusto, para luego asustar a su Típico de padre. un Sí. chamaco así, típico de un chamaco, güey. Sí. A los minutos, los otros 2 niños salieron del escondite, pero Dennis ya nunca apareció. Su padre William lo llamó, pero solo hubo silencio. Lo que siguió fue La una de las madre, pobrecito operaciones el de señor, búsqueda y güey. rescate más grandes en la historia de Estados Unidos, güey. Güey, y Miles. déjate, investigación al abuelo y al padre de ¿Sí? volada, o sea, sometiéndolos y ahora sí que Ujú. hasta completita, Pero aquí lo metiéndosela raro para fue que que suelte la se sopa, güey. escondieron los 3 niños Ujú. y ellos Y ni ese es el siquiera se dieron testimonio de cuenta ellos. en qué momento Claro, desapareció Dennis, güey. claro, pero la policía debe decir, no, estos güeyes hicieron algo malo. Porque yo Ujú. sería así, te lo juro que yo lo Sí, pues primero que hago, es no, lo estos güeyes primero que algo vas hicieron. son con Claro, los pero, cercanos. Ajá. pero al tener toda esa evidencia
y dejarlo todo en nada, Sí. güey, es una Ujú. investigación. Estados Unidos no se toma nada a No, la güey, ligera, no. hazme caso. Miles de voluntarios, ejército, perros de búsqueda especializados y equipos de rastreo peinaron minuciosamente cada kilómetro de ese terreno denso y Ya ves. traicionero. El Parque Nacional Great Smoky Mountains, con sus empinadas laderas y su vegetación impenetrable, era un laberinto natural. Semanas de búsqueda no arrojaron ni una sola pista de dónde estaba Dennis. No se encontraron zapatos, ropa, rastros. Huellas, Su mochila olores. era como si se hubiera disuelto en la niebla de las montañas. Pero hubo un detalle inquietante. Una A de ver. las familias que acampaba a unas 6 millas de distancia, el mismo Ajá. día de la desaparición, reportó haber escuchado un grito espeluznante como el de un niño, seguido poco después Oh, de un grito que lo describieron como un animal. Lo más escalofriante fue que esta familia vio a lo que ellos llaman un hombre salvaje, o una figura oscura, grande y peluda, corriendo a toda velocidad a través del no. bosque llevando algo sobre sus hombros. Aunque las ¿Como un pie grande? autoridades... ¿Eh? ¿Como un pie grande? Sí, güey. Ay, no. Aunque las autoridades lo desestimaron en ese momento por la distancia, el testimonio pues quedó ahí. Queda en duda. Güey, a ver, ok, y si es otra cosa, ¿qué confundes tú con algo así, güey? O sea, ni un venado, es que nada, No, primero que nada, nada camina en dos patas. sí, Segundo, ¿qué animal lleva algo en el en el hombro, güey? hombro, ajá. Ajá, Y el o sea, grito del niño y luego el grito del el animal, güey. grito del animal como que, oh, no mames. Güey, ok, una pausita. Yo escuché, entre medio de tantas cosas que he escuchado, que estos pies grandes, aparte de ser musculosos y todo el pedo y grande y hediondos, porque según que son muy hediondos, Ujú. y todo lo que tú digas, que tienen el pie grande, tienen la habilidad de ser psíquicos. Tienen Sí, una habilidad de tener como... como un sexto sentido. O como el sentido y abierto, güey. ¿será que ellos tienen la magia de esto de no dejar rastro, güey? Es Como que hay cualquier una duende teoría, o cosas así. hay una teoría que Ajá, dicen que los pie grande ok. bajan de ovnis, güey. Que los han visto bajar de ovnis, güey. Oh, sí, de hecho, mucha gente decía, pero que es que muy loco de la cabeza, Sí, güey. güey. Está muy Es cabrón. que muy loco de la cabeza. Pero si tú fueras un, si tú fueras en una nave y, y estás en Martes, por ejemplo, ¿bajas tú o envías a algún perrito? Envías al perro a ¿Quién sabe rastrear. si el pie, claro, quién sabe si el pie grande para ellos es el perrito, Ujú, güey, ahí. que va a rastrear y es psíquico y te la transporta Ajá. sin saber cómo nosotros, pero él va y ya, güey, Sí. como el chupacabra, según quien decía que también era así, güey, Ey. pero ese es otro tema, güey. Sí, ok. El Va. niño que fue a jugar con un oso. Uno de los casos más insólitos y desconcertantes es el caso de Casey Hathaway, de tan solo 3 años. Desapareció Otra del vez tres patio años. trasero de su abuela en una zona rural mientras jugaba con otros niños. Al poco tiempo de que se dieron cuenta que no estaba, comenzó una búsqueda. Drones, helicópteros, perros, más de 600 Otra vez voluntarios. el... El Ujú. clima era frío y lluvioso, con temperaturas que caían bajo cero por la noche, lo que hacía pensar en lo peor. 3 días Claro, güey. después, fue encontrado enredado en unos arbustos, vivo, sin, Ah, a ese lo encontraron al sí, niñito. sin A señales de ver, hipotermia. No tenía hambre, a pesar de no tener abrigo. Lo más extraño fue lo que contó al recobrar el habla. a Un ver, a oso ver. me cuidó, dormí con él y me Nah. mantuvo calientito. Expertos en vida salvaje aseguran que ningún oso negro del área tendría ese comportamiento. No solo es improbable que un oso lo haya atacado, sino que lo haya abrazado y protegido por 2 noches heladas es Güey, algo otra biológicamente vez. absurdo. Es el Algunos Bigfoot, investigadores güey. paranormales sugieren que no fue un oso, sino una entidad que tomó esa forma para mantener al Ah, niño vale. tranquilo, quizá algo que no comprendemos, algo que se mueve entre dimensiones, pero puede manipular la percepción humana. Un Como skinwalker, estamos güey. O hablando sea, sobre la que sería Pachamama, güey, muy. un espíritu del Exactamente. bosque Ah, ódale. que Y para un al ver a niño un niño inocente, claro, ve un oso que claro, lo está sí. abrazando para cuidarlo y el niño no se espanta ni nada, güey.
Y el oso vino con todo el cuidado del mundo, aunque se vea un oso imponente, güey, los niños no sienten ese miedo, a no ser que el oso haga Ajá, o algo agresivo. Pero si Simón. el oso llega bien así de sumiso y todo, los niños no sienten miedo, güey. No, nada. Uf, wow, esa está buena, esa está buenísima, porque lo encontraron, güey. Lo O encontraron. sea, no es como una suposición que le pasó, no. A este lo encontraron y tiene un Ujú. testimonio de un oso, güey. Ok. Yo me estaba imaginando un pie grande, güey, pero lo que tú dices me da más sentido. Es que puede ser también. Cuando Ujú. lleguemos al tema del pie grande, también te va a fascinar muchas historias, güey. Ok, No ok. ahorita, pero en un tema separado. Sí, pero es muy Ok. conocido, es Sí. que Pie Grande existe blanco, existe en Sudamérica, existe en todos lados Ujú. casi. En muchos No es lugares. que Pie Grande esté nomás aquí en los bosques de Este te USA, va a bro. gustar, güey. La mujer que apareció sin haber envejecido. Una historia que ronda entre el mito y lo inexplicable. En los años 90, una mujer fue encontrada vagando desorientada en la carretera de un pequeño pueblo de Idaho. No recordaba su nombre, no sabía dónde estaba ni qué hacía ahí. Fue llevada a una estación de policía. Cuando finalmente dio su nombre y se verificó su información, la sorpresa fue absoluta. Su identidad correspondía a una mujer que había desaparecido 33 años antes en otro estado, Eso es en, lo que te iba a preguntar, güey. ¿Cuántos años? en ¿33? circunstancias también misteriosas. No Lo más mames. inquietante es que su apariencia no coincidía con su edad real. Lucía como si tuviera 30 años, pero debería de tener más de 60. No había 66. envejecido. No recordaba nada de lo ocurrido en ese 65, lapso. hijo de su Solo tenía madre. imágenes confusas de un lugar blanco, ruido de agua constante y gente que hablaba sin mover la boca. El caso fue Oh, cerrado sin explicación oficial. Nadie supo decir de dónde vino ni cómo reapareció. Algunos teóricos mencionan experimentos secretos, abducciones o alteración temporal, pero lo cierto es que esta mujer se convirtió en una anomalía viviente, al menos por un tiempo, hasta que volvió a desaparecer nuevamente. no seas mamón. Se la volvieron a llevar por La zapa. volvieron a llevar, güey. Oh, y ahora sí que habla así la boca. Ahora Me, me, vamos. me da mucho a eso. Y ahora sí yo pienso que es más o menos como tu compa que está ahí atrás, más o menos como de esta gente de los grises. ¿Por Ey, qué? Porque ellos hablan más con la mente, ¿no? ujú, Y la boca la tienen, la creo que tienen. O nada más para la tienen la sonda. linecita ahí para Y nada. es que, según que, a ver, yo he escuchado que ellos se alimentan como con sondas, Ey, como con líquidos. Y ese líquido le da lo suficiente, o sea, ellos no tienen o sea, ni siquiera un buen sistema digestivo, ujú, como pero para ya comer con él, algo. Ey, ujú, entonces por eso nomás tienen esa boquita. Y ahí, bueno, que es como ahora sí que como un straw, ¿no? ey, Pero no creo, güey. Algo parecido, según. Es lo que yo he ujú. escuchado, güey. Vamos, algo que no te va a gustar. A ver. Hipótesis científicas. Algunos relatos y desapariciones parecen desafiar toda lógica. Existen hipótesis naturales o científicas que han intentado dar una explicación racional. Una de las explicaciones más comunes por parte de autoridades y biólogos se considera que muchas desapariciones podrían deberse a ataques de osos, pumas o coyotes. Pero, ¿qué es lo que no cuadra? Muchos cuerpos nunca son encontrados y ni siquiera restos Evidencia, óseos carnal. o rastros de sangre. Perros rastreadores no logran Claro. seguir el rastro y lo pierden bruscamente, en caminos donde no hay lógica para que un animal escape. Y en algunos Ujú. casos, como conté, las ropas aparecen dobladas, limpias o colgadas en las Y ramas. sin señales de violencia, güey, que es Ujú, lo más importante si fuese un animal. ¿sí? La desorientación por causas naturales, el cansancio, el hambre, el estrés extremo o incluso ciertos tipos de infrasonidos emitidos por fenómenos naturales, como el viento entre ciertas formaciones rocosas, pueden causar desorientación, alucinaciones auditivas y visuales, e incluso pérdida Y hasta temporal de voces. memoria. Esto podría explicar por qué algunas personas caminan grandes distancias sin sentido aparente. Ahora, lo que no cuadra. Desorientación, diría yo, más que nada. Niños muy pequeños recorren distancias imposibles. Ah, Algunos, ahí ya te está sí. contradiciendo, ¿va? Ujú. Claro. Algunos Ujú. testigos aseguran haber estado quietos todo el tiempo, sin moverse. Aunque han aparecido Ey. en otro lugar, ellos aseguran Uf. que nunca se movieron, güey. Porque ese es el primer consejo, o sea, si te perdiste, no te No te muevas muevas. porque Ajá. ahí es el primer lugar donde te van a ir a buscar. Sí. En ciertos Wow. casos, el clima era benigno y no justificaba un colapso físico o mental. Terreno traicionero.
grietas, caídas, cuevas ocultas, barrancos o zonas Cuevas ocultas. pantanosas, la geografía de muchos parques naturales puede ser mortal para alguien que no esté familiarizado. Algunos desaparecidos pueden haber caído en lugares donde los equipos de rescate nunca buscaron. Pero ¿qué es lo que no cuadra? Búsqueda con drones y tecnología térmica, helicópteros y cientos de personas que no logran hallar nada. Es que te Algunos pueden ver una cuerpos, culebra, güey, ¿sí? y no te van a ver un ser humano. Ujú. Algunos cuerpos son encontrados días después en zonas que ya habían sido registradas muchas veces. ¿Y cómo explicar los casos donde los niños o ancianos son encontrados intactos a kilómetros de distancia sin heridas? Incluso ancianos, Y güey. sin recordar nada. Y sin recordar la mayoría, no, o sea, Ahora vamos, flashazos. la amnesia disociativa. Algunos Órale. investigadores han sugerido que muchas personas podrían haber sufrido episodios de amnesia repentina bajo estrés extremo a ciertos traumas. Ah. El cerebro Ah, ok, puede, eso es ajá, posible. sí, el cerebro Es puede como que te desconectarse. desconectas. Pum. Ajá, es que Mm. hasta parece que lo escribiste conmigo, güey. Güey, pareciera, ¿verdad? Y llevar a la persona a caminar sin rumbo, perdiendo el sentido del tiempo. ¿Qué es lo que no cuadra? Esta Mm, hipótesis no explica la falta total de rastros en muchos casos. Tampoco explica por qué tantos casos siguen siendo patrones similares, como la ropa que ya habíamos hablado y las desapariciones misteriosas. claro. Y el Microclimas rastro, las huellas, güey. o fenómenos naturales. En ciertas zonas montañosas existen condiciones climáticas que pueden cambiar drásticamente en minutos. Algunos creen que ráfagas de viento extremadamente fuertes, conocidos como vientos catabáticos, pueden arrastrar a personas de forma violenta. Otros mencionan ¿O bolsas de sí? niebla, tormentas eléctricas o incluso efectos ópticos naturales que desorientan completamente a los excursionistas. ¿Qué es lo que no cuadra? ¿Ves cuando hace mucho calor y vas en la carretera y ves que ¿Cómo se se está ve quemando la así? Ajá, carretera? hey. Ese es un efecto óptico que es Sí. natural, güey. ¿Qué no cuadra? Aunque estos fenómenos son reales, no explican las desapariciones tan limpias ni la reaparición posterior en algunos casos. Por más que esté Claro. lloviendo y lo que quieras, tu ropa está intacta, limpia. Ese es como que el patrón que más nos hace dudar de por qué. O sea, si no tuviera ese patrón, ya le dan por hecho que se perdió y alguien se lo comió, pero Ujú. al encontrar esta ropa y eso, te hace dudar demasiado, güey. Mucho. Sí. Hay alguien que se dedica a agarrar gente perdida, güey, y lo hace Y lo como hace, ajá, como como un quiere. hace en serie, Así, ajá. ajá, como un hace en serie, dejar su huella y jugar, o realmente es algo, wow. Sí. Pero ¿y quién se va a molestar a hacer eso? En hacer todo. Kilómetros y no, Incluso no. quedarte con esa persona Dejaría él, años. él dejaría su rastro también, o sea, que no Sí. es que vengamos a decir, no, porque yo creo que el perrito daría identificación que hay otros olores, ¿no? Y ni el, ajá, Otros sí. rastros, Y ni el pero ni asesino eso, sería güey. el más cabrón la ha logrado hacer eso, No, güey. no creo. Ok. ¿Coincidencia estadística o errores humanos? Otra explicación es que el fenómeno no sea más que un efecto psicológico de ver patrones donde no los hay, la pareidolia. Es decir, si No. hay miles de personas que visitan parques nacionales al año, algunas desapariciones misteriosas son de esperarse. También se mencionan que errores en los reportes, datos perdidos o burocracia puede aumentar el misterio. ¿Qué es lo que no cuadra? La repetición de A ver, patrones tan específicos, condiciones climáticas, edad de los desaparecidos, pérdidas de memoria, perros que no reaccionan, ropa doblada y todo lo que hemos hablado. La conclusión científica es que las hipótesis naturales explican parte del fenómeno, pero no logran dar respuesta a todos los elementos. Paulides ha documentado muchos casos que parecen desbordar la lógica natural, y aunque la ciencia no tiene ofrece explicación. posibles Ujú. razonables, el aura del misterio persiste. Claro, claro. Ahora, Es que vamos. no hay, no, porque si no lo encuentras, Sí, güey, si te la sabes toda, a huevo lo encuentras, sí. pero es que hay algo Hay que algo, hay ese alguito. no. Hay una piececita Sí, que no caja, que no güey, y encaja. esa hace todo este desmadre, güey. Vamos a las Qué chulada. hipótesis paranormales. Va. Cuando la ciencia no logra dar respuestas claras, algunas personas miran hacia explicaciones que cruzan los límites de la realidad. A lo largo de los años, investigadores independientes, testigos y entusiastas del misterio han propuesto teorías que apuntan a fuerzas no vistas. Las más impactantes son portales dimensionales,
Una de las hipótesis más populares sugiere que en ciertas zonas del planeta existen portales interdimensionales. Estos funcionarían como puertas que se abren de forma impredecible, absorbiendo a quienes se acercan. Los Eso es lo fundamentos que del te decía yo, misterio güey. son algunos testigos aseguran ver cómo la persona desaparecida está a pocos metros de distancia y luego ya no está. Pues te decía, si alguien va a hacer algo malo y se va a inventar una puerta, no la vas a poner aquí en medio de Manhattan, Ujú. bro. La vas a poner maybe en un lugar donde sepa que está resguardado, quién entra y quién sale, Y eso también y ahí haces de explicaría las tuyas, güey. la pérdida del rastro, güey. El por qué los Y eso perros no lo explicaría, encuentran en el rastro. claro, exactamente. O Algu- puede ser una nave así, Ujú. A- también puede ser Algunos que te casos absorba, güey. similares es como en Rusia y en ciertas regiones de Sudamérica se han documentado desapariciones similares alimentando esta teoría de zonas anómalas. Intervención extraterrestre. Algunos investigadores, entre ellos exagentes y exmilitares, han señalado una conexión entre las desapariciones y la actividad ovni. Elementos que refuerzan la teoría son zonas con alta coincidencia de desapariciones que también coincide con alta actividad de avistamientos. Ya ves. Reaparecidos que hablan de seres altos, luces intensas o sonidos metálicos antes de desmayarse o perder la memoria. Algunos relatos de niños sobrevivientes mencionan que fueron cuidados por un hombre grande con ojos brillantes que no parece Uf, humano. uf, La qué miedo, conexión, güey. Paulides nunca menciona ovnis directamente, pero algunos ven No, esto no. como una forma de evitar desinformación o mantener un enfoque neutral. Como que él nomás te Como habla de para los que casos. los super Ah, fans no se Simón. vayan y hagan su mamada, Ujú. porque ves que hay muchos, muchos pro, ¿no? Sí. Pro esto, otro, y ya quieren que todo es hombre y ya quieren ir para Y allá ya que lo quiero. abduzcan. Exacto, güey. Entidades no humanas. Las criaturas del bosque. Desde tiempos ancestrales, tribus nativas de Norteamérica hablaban de entidades que habitan los bosques y montañas, espíritus guardianes o seres intermedios entre este mundo y el otro. Las relaciones similares aparecen en tradiciones Hopi, Lakota Oh, y Cherokee. ok. ¿Los Hopis son los indios? Sí, los Hopi, right? tres, Hopi, Lakota y Cherokee. Los indios Ah, Cherokee, ok, los va. indios Yo Lakota conozco los Hopis, y que los me Hopi. dijiste tú Ujú. que por eso lo más medio los conozco, pero güey, es como que dijera los aztecas, güey, Sí, algo como los así. mapuches, es algo ancestral, güey. Ancestral, muy Y desde ancestral. ahí viene, desde ahí viene esa vaina entonces, ¿no? Ajá, ¿Verdad? podría ser. Cuentos de Europa Ok. del Este sobre seres del bosque, faunos, hadas, oscuras o el pueblo escondido. Detalles escalofriantes es que hay testimonios de personas que escucharon voces en la montaña llamándolos por su nombre. Algunos rescatados Mm, han dicho que vieron personas sin rostro o siluetas negras observándolos desde lejos. Puede ser qué presencia de miedo. guardianes o cazadores interdimensionales. Una teoría menos conocida pero profundamente inquietante habla de entidades que actúan como guardianes de ciertos espacios naturales y que reaccionan ante la presencia humana como si protegieran un umbral. Pero ¿por qué no toman a los humanos? Algunos creen que los Claro. desaparecidos son llevados como ofrendas o corrección por haber entrado al lugar sagrado o prohibido. Ah, Otras teorías dicen que estos seres están recolectando humanos para experimentos espirituales o de otra dimensión. Brujería ¿como ancestral, sacrificios? algo así. Brujería Ok. ancestral. En algunas religiones donde ocurren desapariciones, especialmente donde hay tradición Esa me chamánica gusta. o música antigua, se ha sugerido que rituales antiguos siguen practicándose en secreto. Humanos como canales para sacrificios espirituales, interacción con fuerzas invisibles que no se han ido del todo, o zonas de alta energía espiritual mal canalizada. Esa es la que me gusta más. Si tú haces a pensar todo, o nos vienen a chingar los ovnis, o hay una O energía hay que es esa como la energía. Pachamama, como Ajá. ancestral, de esta de que no se deja ni contigo ni con nadie, porque ellos son los que mandan en su En su territorio, güey. ajá. Ujú. Otra hipótesis sorprende es que hay ciertas entidades que poseen la capacidad de mimetizarse apareciendo ante sus víctimas como alguien conocido o usando sonidos o Ah, voces familiares para atraerlos. Hay relatos de niños que escucharon a sus padres llamarlos, pero sus padres no estaban ay, ahí. no mames. Algunos adultos dicen haber visto a un familiar o guía que los llamó, pero al seguirlos desaparecieron.
Y es cuando O ya, sea, ellos ya se juegan con perdieron. tus sentimientos. Ajá. Pero, güey, ¿cómo esa entidad sabe quién es el que más quiere? Porque obviamente te va a presentar la persona con más confianza para tú Para que tú te no acerques. dudarlo, güey. Ajá. Claro, y no dudes Es nada, como güey. si O sea, pudieran meterse a pero tu qué cabeza habilidad, claro, y y saber como que qué abre hay. tu libro Ajá. y empieza a leer todos tus sentimientos, güey. Sí, güey. No, qué terrible, hermano. No, 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 no. Ahora, el último es Proyectos Secretos. Por último, aunque suene sacado de una novela, hay quienes aseguran que algunos parques nacionales ocultan proyectos secretos militares o científicos. Desapariciones encubiertas bajo el amparo del misterio natural. O sea, misterio de que desaparecen en un bosque y ya nadie sabe. Y ya, claro. Tecnología avanzada, capaz de manipular el entorno o incluso abrir portales artificiales. Y, sobre todo, el silencio gubernamental sobre el fenómeno Sí, que refuerza aún más las dudas. Simón, eso me duda mucho a mí también. Estas teorías, Acuérdate que Estados Unidos está lleno de de túneles un que chingo, están ajá. bajo esas mismas áreas, güey. Ujú, Entonces no podemos decir que no existe tecnología bajo, aunque estés en un bosque, güey. sí. Yo creo que a lo mejor, sin querer, queriendo, estás encima de una base, güey, y no Sí, sabes no sabes. ni Ajá. dónde estás, claro, güey. Estas teorías, aunque escapan de la lógica convencional, encajan en elementos documentados por Paulides y testigos. Y si el misterio no es simplemente natural, sino una convergencia de fuerzas invisibles, todo en uno, para que pueda pasar. No manches. Ahora, hay algunas historias de personas que regresaron con vida, muy raras. A ver, esa me interesa. El niño que estuvo con su abuela, el niño que estuvo con la mujer que se parecía a su abuela. Un pequeño niño A de ver. 3 años fue reportado como desaparecido tras un breve descuido mientras Otra vez 3 años, ¿eh? Ya sí, van 3 de 3 años. cerca Ok, del campamento vale. familiar. Se activó el operativo masivo de búsqueda. 2 días después, fue El mismo encontrado en un patrón. área que ya había sido revisada por más de 30 personas. Cuando El los mismo patrón, rescatistas lo viejo. hallaron, estaba sentado tranquilamente bajo un arbusto, sin heridas ni signos de trauma. Sin Sí, caerse. Es como que se repite el patrón en diferentes en circunstancias, diferentes pero circunstancias. Ajá. si tú ajá, no es que sea igualito, pero obviamente es sin manchas en su ropa Nada, de ahí caída, sentadito. de Ujú, agresión. O sea, es lo mismo, ¿ves? sí. Y el niño, como que si estuviera en el jardín de su casa. Ujú. El niño contó: Impresionante, güey. estuve con una mujer que parecía a mi abuela, pero no era ella. Tenía los ojos Ah, él lo brillantes. dijo. Sí. Me llevó a una cueva, me pidió que me acostara para... Dice que le pidió que se acostara y Ujú. pareciera como si le quisiera tomar una foto, pero sin cámara. Como que hacía el mimo Como como de Kikohu. querer tomar foto. Kikohu. Ajá, pero no tenía cámara. O sea, Claro. te lo Porque- está explicando un niño de 3 años. Trata de Simón. explicártelo Claro, con sus palabras. claro. Dice, Ok. después me asusté porque parecía que tenía sangre en la cabeza. El niño hablaba con claridad y no parecía inventar. La familia confirmó que el lugar descrito no era algo que él conociera. Además se decía que en esa Ok. zona del parque había habido muchos avistamientos de luces extrañas. Ahí está el otro patrón. Es que no sabemos si son los estos o realmente si hay bases, güey. Ujú. Y que, pero, ok, si fueran bases, güey, lo que menos quieres es que te descubran, ¿va? Ey, O sea, ¿para qué vas a andar ¿para qué vas a andar ahí? Ajá. agarrando gente, güey? Cada- ¿Y para qué o qué? Si lo puedes hacer de una manera mucho más eficiente y menos delatadora, güey. Porque Ujú. ¿qué es lo que pasa? El patrón es cuando se pierde alguien, venían 600 personas a donde tú estás, según que escondido, ¿no? Sí. O sea, es muy difícil. O sea, si yo fuera alguien astuto, lo haría lo más lejos posible de mi guarida, güey. No lo haría ahí mismo, güey. Ujú. No, ni de A no pedo, ser güey. que tenga un super ultra poder de reírme de la búsqueda, porque sé que me la voy a sacar por Ajá. la O mía, que pues, el lugar pero donde lo llevaste sea un lugar completamente tendría. escondido, que no se vea nada, güey. O sea, Sí, güey. pero No, nada, que aunque pases por pero, ahí no pero, te das cuenta, güey. claro. No, pero tienes que luchar contra la tecnología, contra los perritos, Sí. no, es que está muy cabrón, no, no se puede, güey. Es- Yo digo, si es que es tecnología militar, se mamó, porque ese güey puede entrar a cualquier país sin que nadie se cuenta, Ujú. güey. Ey. Ahora, el niño que estuvo jugando con un hombre peludo. Híjole. Es que Este como niño se de repiten los 6 años patrones, güey.
niño de 6 años, fue hallado casi 72 horas después de haber desaparecido. Al ser interrogado por sus Ok. padres y luego por rescatistas, dijo: "No estaba solo. Un hombre peludo jugó conmigo, me dio bayas y dormí en una cueva con él". Se interpretó como una posible alucinación o confusión, hasta que el niño guió a los investigadores a la cueva, No, en la que encontraron no. restos antiguos de fogatas y objetos extraños, entre ellos lo que parecía un antiguo cuchillo artesanal cubierto de óxido. El niño no pudo haber llegado hasta esa cueva por su cuenta, ni saber cómo volver exactamente. ¿Y, Eh, y el camino? ajá. El caso fue cerrado sin dar explicación oficial. Güey, es lo más cerca que hemos estado. ¿Cómo lo vas a cerrar, boludo? Sí. Es lo más cerca que hemos estado. ¿Cómo Pues lo vas a hacer? No, es que no es que quieren, no quieren. eso fue lo que No Paulides quieren, descubrió. viejo. Todo lo que no está registrado y de Ajá. repente así nomás, El- ya, ciérralo, porque ya está el niño aquí. No, pero no, pero cómo, es que, güey, ¿y qué pasa con la gente anterior perdida, güey? Ahí Ujú, tienes la llave de Pandora casi para sí, descubrir dónde están metidos todos o cómo chingado pasa, güey. ujú. No, algo hay más fuerte que eso. Y lo saben. Un hombre de la tercera edad desapareció mientras caminaba por un sendero marcado y seguro. Tenía GPS, móvil, teléfono, Ok. agua y mucha experiencia. 3 días después apareció en una carretera secundaria a más de 30 kilómetros de distancia. No estaba Ok. deshidratado, pero sí un poco confundido. Cuando lo llevaron al Ok. hospital declaró: "Pensé que solo habían pasado 30 minutos. Estaba caminando y luego era de noche, pero no era el mismo bosque. Sus zapatos estaban en perfecto estado, sin desgaste. No tenía señales de haber caminado largas distancias, pero su cabello mostraba signos de deshidratación avanzada, cuando su cuerpo no lo tenía". No, no tenía. Qué raro, güey, no Sí, mames. Y otra vez el patrón de los zapatos, o sea, ajá, no, es que es, ok, ya estamos llegando a la conclusión que es una energía mm, que sigue un patrón, o sea, que tiene un comando de actuación, que actúa de una manera que aún no la entendemos porque no sabemos cómo lo hace, ujú, pero sí entendemos cuál es su patrón de actuar. sí. Y si quisiéramos investigar más, si yo fuera un chingón y tuviera el poder y la capacidad, güey, ¿qué te cuesta un pasito más, güey? Y lo averiguas, güey. Lo averiguas, güey. Algunas de las zonas más calientes son estas: Mount Shasta, California. Es uno de los puntos más activos de este tipo de desapariciones. Que Ok. nunca voy a ir a este puto bosque, güey. No vayas. Ahí hay Y si avistamientos vas, ovnis, luces grábalo. extrañas y leyendas nativas sobre seres subterráneos. Y los casos de desapariciones infantiles con historias muy sobrenaturales al regresar. Parque Nacional de Yosemite, en California, también para acabarle de chingar. Todo aquí, güey. Ha Es que sido todo escenario aquí, güey. de numerosas desapariciones misteriosas con cuerpos hallados en condiciones inexplicables. Smoky Mountains, en Tennessee. Cientos de desapariciones sin resolver. Pero aquí el detalle está en que en este bosque de repente hay niebla densa, cambios de clima muy Ah, bruscos y testimonios de avistamientos de figuras oscuras en el bosque. ese es como bosque de Chiloé, güey. Así como. Sí, son Así bien raro. tenebrosos Ajá. porque la nieblina, güey. Es como que te llama que te salga un duende, cabrón. El Crater Lake en Oregón. Ese es un lugar sagrado para los pueblos indígenas, repleto de desapariciones sin pistas, suicidios extraños y fenómenos de percepción del tiempo. Great Basin en Nevada. Poco poblado, pero con gran concentración de desapariciones inexplicables. Lo raro es que la en ese cerca de ahí está el área ¿Ok? 51. Ah, ¿ves? No, es que. Pero todo es. Y también, ya, ok. Y creo que esa energía no es que esté en el área sobre la. Ya estoy pensando que va todo por debajito, güey. Ya, Por el gobierno. si es que, claro, si es que estos güeyes inventaron algo, tienen algo tan poderoso que no lo pueden controlar tanto o no sé, güey, que es tan fuerte. Ujú. ¿Sabes lo que me imagino, güey? ¿Qué? Las tortugas ninja, ese güey que estaba con el cerebro dentro que era un cerebrito. Me imagino a ese güey debajo de la tierra intentando hacer todo lo posible Hacer su para desmadre. conquistar,
pero hay daños colaterales que no puedes, Ey, y es lo que pasa, desaparece gente de eso, porque tienes algo tan potente bajo tierra que no que dejas lo que... único que, Ajá. claro, es como si tuvieras esto de los átomos que explotan, Ujú. así como que caminaras por arriba y no sabes Y que de abajo están repente, ey, explotando átomos, y te puede pasar algo así, güey. como videojuegos, así. De que vas Sí, caminando y güey, puedes bajar a la parte ajá, así como que claro, ya. güey. Ok. Oh, wow, Paranoia o verdad encubierta. Puede parecer exagerado, pero la insistencia del gobierno en no colaborar, el silencio de los medios convencionales y los detalles repetitivos y anómalos de los casos abren la puerta a la sospecha. Incluso si las teorías no se pueden probar, porque hay tantas piezas que no encajan en el relato oficial. En medio del silencio del bosque, ya vamos a la conclusión. ¿Qué ok, es lo que puede habitar? En medio ok, del silencio del bosque hay algo que respira contigo, algo que observa, que espera. Lo hemos recorrido todo, patrones imposibles, desapariciones sin rastro, búsqueda que desafían la lógica y testimonios que hielan la sangre. Y al final todo apunta a lo mismo. Algo está tomando a las personas y lo está haciendo desde hace mucho tiempo. Lo más perturbador no solo es que la gente desaparece, sino cómo desaparecen. ¿Cómo claro. explicamos que un niño de 3 años se ha hallado a kilómetros de distancia en la cima de una montaña, sin heridas, a veces sin ropa y Y con sin sus haber tenis llorado limpios. ni una sola vez? Porque no tiene las marcas de las lágrimas. Y las ojeritas y Ujú. la desesperación, güey, es que lo escuchas a Sí. kilómetros, güey, no más. ¿Cómo entender que un adulto desaparezca al dar un solo paso detrás de un árbol frente a sus amigos y sin que haya un solo ruido y sin que nadie lo haya visto moverse? Ni Nadie que grita. diga, ¡ah, la madre, me caí! Ajá, como si fuera un Exactamente. barranco y ya desapareció. Güey, alguito, ¿no? Alguito. ¡Ah, su madre! Pa. Ya no lo vimos, pero dijo, ¡ah, Escuchas su el... madre!, ¿no? ¡Ah! Como que se espantó, pero ajá. Ah, no, no hay nada de eso, güey. Como que, y se marchó. Y ya, nomás escuchamos la música esa y ya, güey. Puta madre. Nadie grita tan fuerte como para que lo escuches desde otra dimensión. Es una frase que parece exagerada ¡Oh! hasta que, Bravo. hasta que te das Muy cuenta buena, muy de que buena. muchos de los desaparecidos estaban a pocos metros de sus acompañantes. No llamaron, no gritaron, no buscaron y no encontraron más que un vacío que no ha tenido explicación. Lo que Qué más bueno lo repiten que los dijiste, güey. testigos es esa sensación de que en el bosque algo los está observando, como si fueran no como si fueran visitantes, sino presas. ¿Y qué tal si los bosques se Claro. piensan y eligen? Hay depredadores, otros depredadores que no los vemos Y si en esas y se montañas alimentan no de nuestra carne, sino de otras de cosas, otra porque cosa, güey. todos llegan sin saber qué pasó. O sea, Ujú. algo le sacaron de aquí que no sabemos qué Que no chingado es, sabemos qué. Ajá. pero deben ser pensamiento, energía, quién sabe qué, güey. Y si esas Wow. montañas que creemos vacías son en realidad puertas, portales, o peor aún, entidades vivas que respiran lento, paciente, mientras esperan su próxima víctima. ¿Te Uno se... acuerdas Ajá, todos las tribus de Latinoamérica, por lo menos? Todos respetábamos, incluyendo los mapuches, los aztecas, a la Pachamama por las entidades que cuidaban qué sector y tal. sí, No, aquí este es el águila no sé cuánto, ¿no? Aquí está la serpiente, la anaconda más grande. ¿No? de Hay ahí todo, como ajá, entidades que ellos hablan que viene de antiquísimo, sí, güey. bastante. Ok, ¿y cómo se van a desaparecer? O sea, si es que existen, güey, yo digo que a lo mejor ese es el Incluso, alma de la selva, güey, o incluso del ellos, bosque. hay partes en las de los bosques o lugares que no van, pero las Exacta, ciudades y por todo eso respeto. empiezan a abrir, Mm, empiezan a tumbar árboles, a querer abrir claro. cosas y la chingada. Claro que sí. O sea, ellos no son pendejos, Ujú. pero no se van a meter donde En saben donde que le va a ir saben que hay mal. algo. Ajá. Uno se Wow. pregunta por qué el gobierno evita hablar de estos casos. ¿Por qué no hay una base de datos oficial de personas que desaparecen en parques nacionales? ¿Por qué la policía evita usar la palabra extraño? ¿Y por qué tantas madres dicen que su hijo les dijo antes de desaparecer que alguien los estaba llamando desde el bosque? Mm, como un familiar.
Sí, Ujú, ese está también, ese como que no es que te llame cualquier desconocido, es como que una voz sí, que te da la seguridad de ir, ¿no? de ir, Es ajá, como que te llamara tu mamá a comer sí. así. Ya está lista la comida y tú vas corriendo, pues sin pensarlo, ¿ves? Imagínate si te das la vuelta y estás solo, pero no estás solo. Esa frase no debería sentirse real, pero después de todo lo que hemos visto, tal vez es más Sí, güey. cierta de lo que quisiéramos aceptar. No, ya no. Es- Güey, yo quería ir a pescar, ya no quiero ir. este fenómeno no solo se repite en Estados Unidos, existen patrones similares en Sudamérica, Europa y Asia. Sí, ¿Es Sudamérica, acaso sí. una fuerza antigua que no entiende el paso del tiempo ni los límites geográficos? ¿Una inteligencia no humana que habita los rincones más profundos del mundo? Y si en los lugares donde la brújula no funciona, donde el GPS se apaga, no son accidentes, sino advertencias, la mayoría de los que han Claro. sobrevivido, porque sí unos pocos regresan, no pueden recordar nada, o peor aún, recuerdan cosas que no pueden explicar con palabras humanas, sombras que no deberían moverse, voces que se escuchan dentro de su cabeza, o una sensación constante de que algo los seguía pero no dejaba huella. De que no estás solo, claro. Y entonces queda la pregunta, cuántas veces viste a alguien desaparecer sin darte cuenta? ¿Cuántas veces pasamos Buena junto a un pregunta. sitio donde alguien gritó por última vez y solo escuchamos el canto de un ave? Hay Ay, personas que güey. aseguran que si escuchas un susurro que te llama por tu nombre en el bosque, no voltees. Que si todo se vuelve demasiado silencioso de repente, como si el mundo se hubiera puesto en pausa, corre. Y que si alguna vez ¿Y a dónde? despiertas No y todo sé. está igual, pero algo en tu Me subo a un árbol. si alguna vez despiertas y todo está igual, pero algo en tu instinto te dice que algo cambió, no lo ignores, porque podrías ya no estar en este Búscalo. mundo. No, pastor. O La, sea, pr- ¿ya estoy en otra dimensión? la, Ay, güey, la no. pregunta Güey, final ¿qué puede no es si pasar? creemos, la pregunta es, ¿y si este fenómeno no necesita que creamos en él para llevarnos? Creo porque los niños de 3 años no creen en No eso. Yo creían en creo eso. que no, 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 Y no. O sea, terminamos. este funciona porque le da la gana y quiere hacer porque le da la gana y porque Y puede, porque güey. puede. Y el gobierno lo sabe, solamente o hay pacto Hay pactos o que no solamente quieren. o no puede contra eso, güey. Ujú. Entonces, lo mejor es dejarlo quieto. O sea, lo Sí, que no te molesta, déjalo quieto. ahí, Y el que se metió, pues no es mi ya se culpa, metió. güey. Tú te fuiste, claro. O sea, yo no voy a evidenciar mi gobierno solamente por ti, güey, Por porque eso, te dio ajá. la gana ir a meterte hasta allá, claro. O es que puede ser el mismo gobierno también, como te digo, debe tener algo potente Algo ahí. que cambia dimensiones, güey, que si atraviesa un güey al pedo y están haciendo la prueba, se desapareció. Ujú. Porque no es que desaparezcan diario ni semanal, No, no. es Hay un lapso de tiempo, pero donde van es desapareciendo. tan evidente Y estos, ajá, y estos son las los cosas que casos pasan, güey. que este vato encontró, bajo Está muy bueno. Y testimonios dijiste o que eran dos cosas. mil y tantos, ¿no? Ajá. Dijiste Porque que eran como 2000 y tantos, güey. alrededor de dos No, mil no casos. manches. Porque como no ¿En hay todo Estados Unidos o en todo el mundo? solo Estados Unidos. Wow, Porque el detalle también está en que como no hay datos oficiales, no se sabe realmente cuánta gente sí ha desaparecido de esa manera. claro. Y son poquitos los que han vuelto y la mayoría son niños, ¿eh? Ujú. Los de 3 años, lo que el patrón y eso. O sea, si eres como te digo, eres un tecato, para mí que le gusta, güey, le gusta chupar los huesitos de tecato, se los comen, eso, güey, no sé. Esos güeyes no aparecen, güey. Aquí Bueno, también. ¿Qué gente, te pareció, güey? muy bien, chido, chido. Me gusta lo de cuentos digo, la historia de parques, de bosques, porque le encuentro más el sentido, güey. Ujú. Porque al escuchar tanta historia chamanística y cosas así, le veo el mal sentido a que sea un SS en serie, Ey. que sea la Pachamama, prefiero que eso, convencerme en eso, porque ningún ser humano, aunque lo más astuto que sea, actuando solo no puede llegar No a puede esa hacer eso. habilidad, güey. Ujú. No. Y si es que es alguien, tendría o el gobierno o la Pachamama. Me gustaría que fuera la Pachamama, porque si está en buenas manos, Sí, no se mete con nosotros, a no ser que tú te metas con ellos. está, Pero si llega a ser el gobierno, peligro, gente, que no está estamos a salvo ninguno, tan en güey. buenas manos que nada más aparece tu cráneo. No, pero ese es otro pedo. Ok,
Ese es otro pedo. Quizás dónde te metiste también. Eso sí O, también. qué, o cómo reaccionaste, Ujú. o qué. O sea, y no sabemos si encontraste o a la Pachamama o al enemigo de la Pachamama que Ey, debe estar luchando. Todos tenemos enemigos o sea, de no, uno u otro no, caso. no Ajá. frontalmente, pero nosotros somos enemigos, por ejemplo, de las enfermedades y de algo que viene aquí de un virus. Ujú. Somos enemigos de ellos porque no nos hacen bien. O sea, y la Pachamama algo debe tener, a lo mejor nosotros mismos también, Sí, pero bueno, no posiblemente. lo Ujú. sabemos. Ujú. Pero bueno, secta, pues aquí vamos terminando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Simón, nos vamos a vemos en hacer el el en vivo siguiente. ahorita. Simón. Bye, gente. Cámara, gente. Cuídense. Gracias. Bye. Gracias por escucharnos. Bye.